ustedes tienen que tener una idea clara de cómo se grafican las dos funciones y los dos casos que tienen, porque hay preguntas que pueden nacer directamente desde las gráficas. Está claro que la función exponencial tiene una asíntota horizontal, que cuando la base es mayor que 0 crece, cuando la base es menor que 0, perdón, entre 0 y 1, mayor a 1, y entre 0 y 1, si está entre 0 y 1 decrece, que la función logaritmo tiene asíntota vertical, que si la base del logaritmo está entre 0 y 1, el logaritmo decrece, si esa base es mayor a 1, entonces el logaritmo crece, ¿verdad? Hay muchas características que hay que tener claro, que era justamente el primer video de función exponencial y el primer video de función logaritmo. Todo eso, chicos, la recomendación sería que tengan una ficha con ambas gráficas, con la gráfica de la función exponencial y una ficha con la gráfica o las gráficas de la función logaritmo, ¿verdad? No es que ustedes tengan que dibujar, pero a veces es importante como tener el bocetito a la par para poder identificar ciertas características. Luego tenemos las propiedades. Ya en este momento ustedes tienen que tener su lista de propiedades de exponentes y sus propiedades de logaritmos, ¿verdad? Porque para todo lo que se nos va a solicitar, necesitamos tener claro esas propiedades. Luego, dominio máximo, normalmente no es una pregunta como separada, pero los dominios máximos que les escogí para hoy se llevan su ratillo, o sea, son ejercicios interesantes porque son combinados. Luego la parte de intersecciones, que era un poquito lo que mencionaba la compañera, y la parte de reescritura de expresiones logarítmicas. Entonces quería empezar con una partecita de dudas. Ah, no, ya, chicos. Por ejemplo, la compañera me decía que en intersección a ella le cuesta cuando no se logran bases iguales. Acá hay una única manera de proceder y eso es muy importante, y es usando la bicondicional. Lo que pasa es que, como se habló de una forma muy por encimita, estas dos funciones son inversas. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo una función y quiero despejarla, por ejemplo, si yo tengo raíz de x igual a 8 y yo quiero despejar la x, pues aplico función inversa a ambos lados para despejar la x. Acá tengo que hacer lo mismo. Si yo tengo una exponencial y no la puedo despejar, pues tengo que aplicar la inversa para poder despejar. Pero ¿cómo se hace en estos casos? Si yo tengo a la x igual a b, si yo tengo una exponencial en donde quiero despejar la x, pero no logro igualar bases, yo puedo aplicar la bicondicional y pasarme a su inversa. ¿Cómo se hace? Pongo logaritmo bajo la base y le doy vuelta a estos dos. Y ya aquí posiblemente sí pueda despejarlo. Y también funciona en la otra dirección. Si yo tengo un logaritmo, puedo pasarme a una exponencial. Ahorita lo vamos a ver con el caso, con el segundo ejercicio de intersecciones. No sé si había alguna otra duda. No, profe, principalmente eso era lo que me estaba costando a mí. Ok, ya lo vamos a ver con un ejemplo. Ok, entonces, para empezar, tenemos 4 preguntas teóricas.
Estas las agarré del folleto. Tenemos que decir si cada una de esas proposiciones es falsa o verdadera. Y si es falsa, justificar por qué es falsa. Entonces, en esta primera nos dice que la función g tiene dominio de -1 más infinito, codominio R, y g de x es logaritmo. Recuerden que si no tiene nada abajo, es porque es logaritmo en base 10 de x más 1. Y me garantizan que es una función decreciente. ¿Cómo sé yo si eso es falso o verdadero? Eso es todo lo que me dan. Eso es todo lo que sé. ¿Cómo sé si es falso o verdadero? Porque tiene que estar entre 0 y 1, ¿no, profe? ¿Qué? Bueno, para que sea decreciente, ¿qué es lo que tiene que estar entre 0 y 1? Casi que lo tienes. La base. La base. Para que un logaritmo o una exponencial sea estrictamente decreciente, yo necesito que la base esté entre 0 y 1. Y en nuestro ejemplo, en g de x, ¿cuánto vale la base? Diez. Por lo tanto, es falsa. Pues la base es 10. Y para que sea decreciente, debería estar entre 0 y 1. ¿Ok? Vean algo muy importante. El ejercicio pide que pongamos una justificación si es falsa, ¿verdad? Entonces es muy necesario que escriban una explicación. Ok. Con la segunda, nos dicen, en la pregunta 2 tenemos una función R con dominio R, codominio de -2 a más infinito, y R de x es raíz cuadrada de 3 elevado a la x menos 2. Entonces, la pregunta es si es estrictamente creciente. Entonces, tenemos que hacer lo mismo. Si yo tengo que es estrictamente creciente, en esos casos, la base más bien es mayor a 1. Y en nuestro ejercicio, ¿cuánto vale la base? ¿3 no? No, ¿Raíz de 3? raíz de 3. Y si yo me fijo, raíz de 3 es 1, y algo. Entonces sí cumple que la base es mayor a 1. Por lo tanto, esta es verdadera. Vamos ahora con la pregunta 3. Nos dice la gráfica de la función b de 3 a más infinito con codominio r, b de x es igual al logaritmo natural de x menos 3 interseca al eje y. Entonces yo tengo que ver si esto es falso o verdadero. ¿Cómo sé yo si eso es falso o verdadero? Sustituyendo la x por 0. Exactamente, porque si me piden intersección con y, x vale 0, entonces cambio la x por 0 y me va a quedar logaritmo natural de 0 menos 3, que eso es logaritmo natural de menos 3, y yo sé que los logaritmos
solamente aceptan valores positivos en su argumento. O también si lo pruebo en la calculadora, me doy cuenta que eso no existe. Entonces, esta sería falsa. ¿Por qué? Porque no hay intersección con Y. Ya cuando se los envíes, supongo que va a salir bonito. Y la pregunta número 4 dice, la gráfica de la función a con dominio de menos 2a más infinito, con dominio R, a de x es igual al logaritmo de x más 2 más 1, presenta una asíntota vertical cuya ecuación es x igual menos 2. Entonces, ¿cómo se haría esta? Es porque el dominio empieza en menos 2. Exactamente. El dominio está empezando en menos 2. Y ustedes deben de recordar que el dominio en logaritmo es cuando el argumento es mayor a 0. Entonces, si está empezando en menos 2, eso significa que mi argumento se hace 0 en menos 2. Entonces, yo nada más reviso mi argumento. Mi argumento es x más 2. Esto es mayor a 0. Entonces, x tiene que ser mayor a menos 2. Ven que sí calza, ¿verdad? Este valor de aquí siempre va a ser nuestra asíntota vertical. La asíntota vertical se mueve. La asíntota vertical no siempre es x igual 0. ¿Por qué? Porque si el logaritmo tiene otros valores sumando o restando como los tiene aquí, el valor de la función o la gráfica de la función se corre. Entonces, ¿cómo puedo saber dónde van a quedar las asíntotas verticales? Pues siempre en el valor donde inicia o donde termina mi dominio. Entonces, esta sería verdadera. Nos están hablando de dominio máximo. Entonces, de dominio máximo ya ustedes tienen un hipóster donde dice que si la función es polinomio, el dominio es R. Si es una racional, el dominio es R quitándole las restricciones. Si es una radical, depende. Si el índice es impar, el dominio es R, pero si el índice es par, el dominio sale de ver el argumento o el subradical en este caso, mayor o igual a 0. Si la función es valor absoluto solito, el dominio es R. Si es exponencial, el dominio es R. Y si es logaritmo, el dominio es obtenido desde el argumento mayor a 0. Todo eso está en el hipóster ya. Y vienen ejercicios donde aparecen dominios que se combinan. Entonces yo tengo que saberme muy bien este resumen para las preguntas de dominio máximo, porque yo tengo que combinar diferentes dominios. Por ejemplo, en este g de x, pues yo en el numerador tengo un polinomio, entonces yo sé que esto no me va a causar ningún problema. Acá tengo una radical de índice 6. Entonces, esto sí me va a causar problemas. Voy a tener que sacar un primer caso en donde el subradical tiene que ser mayor o igual a 0.
Luego, tengo fracción. Y yo sé que la fracción también me va a pasar un caso. Entonces voy a ponerle un 2. Y aquí necesito garantizarme que el denominador sea diferente de 0. Porque aquí es R quitándole las restricciones. Entonces me tengo que enfocar en esas restricciones. Luego, el hecho que tenga más otras cosas, eso no afecta en nada porque ese más en el dominio no significa nada. Pero tengo luego por aquí un logaritmo, entonces tengo un tercer caso importante donde necesito garantizarme que el argumento sea mayor a 0. Entonces tengo 3 casos que tengo que analizar. Los voy a analizar por separado y luego los voy a intersecar. Entonces, vamos a ir haciendo cada uno de ellos. El primer caso me decía que el subradical tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces me enfoco solamente en lo que está dentro de la raíz y necesito ver cuándo es mayor o igual a 0. Entonces, menos 4x tiene que ser mayor o igual a 12. Entonces, x tiene que ser menor o igual a 12 sobre menos 4, que eso sería menos 3. Recordando que hay que darle vuelta a la boquilla cuando paso a multiplicar o a dividir números negativos. Acá hay que usar toda la teoría que hemos visto hasta ahora, de resolución de ecuaciones y resolución de inecuaciones, que lo vimos la primera semana de clases, en el repaso. ¿Ok? Ahora, bueno, yo aquí puedo poner el dominio para este caso número 1. Acá sería de menos infinito a menos 3 cerrado. Pero eso sería solo para ese primer caso. Ahora voy con el segundo caso del dominio que me encontré. Y es que es una fracción, entonces yo sé que el dominio para esa fracción es R quitándole las restricciones. Entonces solamente me voy a enfocar en sacar las restricciones. ¿Cómo se sacan las restricciones? Igualando el denominador a 0. Entonces tomo todo lo que está en el denominador y lo igualo a 0. En este caso ya la raíz está sola, puedo elevar a la 6 a ambos lados. Me queda que menos 4x menos 12 es igual a 0. Entonces, x vale menos 3. Me adelanto un poquitito porque es este mismo despeje. Eso quiere decir que para este caso 2, el dominio sería R quitándole el menos 3. Y para el caso 3, yo necesito analizar el logaritmo, entonces necesito que el argumento sea mayor a 0. Me olvido de todo lo demás y analizo solo el argumento mayor a 0. Eso quiere decir que la x tiene que ser mayor a menos 8. Eso quiere decir que este dominio 3 sería de menos 8 abierto a más infinito. Y como proceso final, a mí no me hablaban de cada caso por separado, sino todo en una única función. Entonces yo tengo que intersecar el dominio 1, el dominio 2 y el dominio 3. Si lo veo inmediatamente, pues ya puedo contestar quién sería el dominio, y esta función se llamaba g. Pero si no lo veo, puedo hacer el dibujo. Puedo hacer mi recta numérica, poner todos los datos que me interesan, que sería el menos 8 y el menos 3, ¿verdad? Y vamos a ver, para este primero, me dice que yo puedo agarrar cualquier número desde menos infinito hasta menos 3 cerrado. Luego, el segundo
me dice que es todos los números reales pero quitándole el -3. Entonces tengo que hacer un puntito abierto en -3. Eso es lo que dice el anaranjado, que me acepta cualquier número real menos ese. Y con el último, me dice que me acepta de -8, perdón, a más infinito. Entonces, gráficamente, eso se vería así y también con punto abierto. Entonces, recuerden que en la intersección yo tengo que ver que se cumplan todas las condiciones. En este caso tengo 3 condiciones, la amarilla, la naranja y la verde. Necesito que se cumplan las 3. Necesito ver dónde hay triple techo. Porque, por ejemplo, si yo agarro un valorcito por acá, me acepta la condición verde y la condición naranja, pero no la roja. No la amarilla, perdón. Necesito que me cumplan las 3. Entonces, ¿de dónde a dónde se cumplen las 3 condiciones? De -8 a -3. ¿Y cómo irían los corchetes? Abierto y cerrado. Ambos. Abierto y abierto. ¿Por qué pasa eso? Esa partecilla hay que tener cuidado, porque si yo quiero agarrar el -8, el -8 cumple la condición amarilla y naranja, pero no la verde. Aquí todo bien, cumple las 3, y si yo quiero agarrar el -3, cumple la verde y la amarilla, pero no la naranja. Y tiene que cumplir las 3. Por eso es que lo pongo abierto. ¿Ok? Por así decirlo, si aquí hay abierto y cerrado, pues gana el abierto. ¿Ok? Una forma coloquial de decirlo. Entonces, ya estos son ejercicios más complejos de la parte de dominio, ¿verdad? Es importante salirnos de cierta comodidad y poder hacer este tipo de ejercicios donde me combina varias cosas que ya hemos visto. Ok. Y tenemos este segundo. En este segundo tenemos un logaritmo, entonces necesito garantizarme que el argumento sea mayor a 0. Tengo una fracción, voy a ponerle a este 1. Tengo una fracción, entonces necesito garantizarme que le voy a quitar las restricciones. Este va a ser mi caso 2. Y tengo una exponencial. Pero en este caso yo sé que el dominio sería todo R, entonces no me causa ningún problema. Me voy a enfocar solo en 1 y en 2. Nada más. Muy importante, chicos, ver que las funciones exponenciales es un número con variable en el exponente. Que no las confundan con las polinomiales. Que en las polinomiales más bien teníamos variable elevado a un número, ¿verdad? Son cosas distintas. Ok, volviendo al ejercicio, entonces solamente necesito analizar el caso 1 y el caso 2. Entonces, en el caso 1, yo necesito que 2x menos 4, sea mayor a 0. Entonces necesito que 2x sea mayor a 4. Entonces necesito que x sea mayor a 2. De aquí me queda que esto es de 2 a más infinito. Y luego en el caso 2 necesito sacar las restricciones. Entonces, como había dicho el compañero antes, las restricciones se sacan igualando el denominador a 0. Tomo todo el denominador como un único objeto y lo igualo a 0. Entonces,
¿Cómo despejo eso? Se podría pasar el 27 al otro lado y ponerlo ya como 3 a la 3. Exactamente. Creo que también ahí hubo una compañera hablando, pero es que se escuchaba muy al fondo, casi no la escuché. 27 es 3 a la 3, entonces como logré igualar bases, puedo cancelar y me queda que x menos 1 es igual a 3, entonces x es igual a 4. Por lo tanto, yo sé que el dominio para este caso sería todos los números reales quitando el 4. Vean que era una exponencial, el dominio es R. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no estoy analizando el hecho de que sea exponencial. Estoy analizando que está en el denominador. Y por lo tanto, cuando eso se haga 0, eso sería una restricción. Entonces, ¿cómo interseco este dominio 1 con este dominio 2? No hace falta que hagamos el dibujo. ¿Quién sería el dominio de P? Si yo interseco esas dos cosas. De 2 a más infinito menos el 4. Exactamente. Normalmente cuando ustedes les intersequen un logaritmo con una fracción, una raíz con una fracción, siempre es el intervalo menos la restricción. Entonces, sí, vean que ya este es otro nivel de ejercicios de dominio. Ya requieren que uno aplique todo lo que se ha visto a lo largo del semestre. Entonces, es importante no dejar estas cositas de cálculo atrás. Hay que estarlas repasando. Tenemos acá 4 ejercicios de intersecciones. Entonces, en este yo logro igualar bases. ¿Por qué? Porque, bueno, para la intersección con Y primero, para empezar, cambiamos la X por 0, ¿verdad? Entonces nos va a dar 2 tercios elevado a la menos 5 sobre 2 menos raíz de 3 medios. Si ustedes meten eso en la calculadora, les va a pasar a decimales y no se aceptan aproximaciones decimales. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? En vez de meterlo en la calculadora, ya inmediatamente pueden contestar que esta es la intersección con Y. 0, ese valor que obtuvimos. Entonces, si ya ustedes saben que sufren dependencia de la calcu, tengan cuidado, porque no aceptamos aproximaciones decimales. Hay que poder ojear cómo sale a mano, nada más cambiando la X por 0, y ya colocando esa respuesta en su forma irracional. ¿Ok? No de aproximación. Y en cuanto a la intersección con X, pues ahora sí, igualamos a 0, ¿verdad? Y mi objetivo es igualar bases, entonces, como dijeron ahora, yo puedo pasar el raíz de 3 sobre 2 al otro lado para que me quede positivo. Y ahora sí tengo que empezar a buscar maneras de reescribir esto. El detalle está en que esto es 3 medios elevado a la ¿qué? 1. No solo 1. Un medio. Un medio por la raíz, ¿verdad? Entonces queda que 2 tercios elevado a la X a la 2 menos 5 sobre 2 es igual a 3 medios a la 1 medio. Pero si yo quiero que me queden iguales, de iguales bases, ¿qué puedo hacerle a ese 3 medios elevado a la 1 medio? Se pone negativo. Se pone negativo porque a la hora de poner un negativo en el exponente, eso me busca la fracción inversa. Entonces, si tenía 3 medios, ahora va a ser 2 tercios. ¿De qué va a depender poder hacer estos ejercicios?
del dominio que tengan de propiedades. Ahí lo único que hemos usado son propiedades. Ahora sí, yo puedo cancelar bases porque ya son idénticas y ya se volvió un ejercicio como lo que se les evaluó previamente. Tenemos esta igualdad y yo puedo despejar esa igualdad. Yo puedo llegar y pasar este 2 a multiplicar, me queda menos 2 sobre 2, eso sería un menos 1. X a la 2 menos 5 es igual a menos 1. ¿Verdad? Porque este 2, repito, pasa a multiplicar aquí y se anula con este 2 de abajo. Entonces queda que X a la 2 menos 4 es igual a 0. X vale más menos 2. Por diferencia de cuadrados, por modo de 5, 3, si yo paso el 4 y luego paso la raíz, me sale más menos. Hay varias formas de verlo. Entonces nos quedan dos intersecciones, 2,0 y menos 2,0. Ahora tenemos este otro ejercicio, donde, bueno, si a mí me piden la intersección con y, pues cambio la x por 0 y me queda 3 a la menos 1 más 1, pues si meto en la cálculo ese no me va a dar problema porque es 1/3 más 1, que eso sería 4/3, ¿verdad? Me parece. Pero si me piden la intersección con x, igual a 0, paso el 1, y aquí pues tengo que ver qué hago porque tengo número igual a otro número diferente y no los puedo llevar a la misma base. Entonces tengo que aplicar la bicondicional. Siempre que llegue a dos bases distintas y no hay forma de igualarlas, tengo que aplicar la bicondicional. Entonces, ¿cómo se aplica? Pongo logaritmo bajo la base y le doy vuelta a estos dos. ¿Y alguien me puede decir qué pasa ahí? Profe, es que me quedé botada. ¿Por qué? Es que en el primero era 3 exponente de x menos 1 más 1 igual a 0. Y en el de abajo es 3x más 1 igual a menos 1. Entonces, no, eso fue que me equivoqué, ahí es un menos. ah, bueno, ok. Ajá, ahora sí. ¿Qué pasa con eso, chicos? Bueno, yo puedo terminar de despejar la x, pero hay algo ahí. Y ahí tengo x despejado. Que el argumento es negativo. El argumento es negativo. Entonces, es cierto que yo llegué a la intersección con x porque logré despejar la x, pero este argumento negativo hace que todo se caiga. Entonces, ¿qué debo de concluir? No hay intersección con x. Porque si yo de hecho pruebo eso en la calculadora, me va a dar error porque tengo un argumento negativo. ¿Ok? Vamos con este otro. Si a mí me piden la intersección con y, pues cambio la x por 0. Me va a quedar logaritmo en base a un cuarto de 0 a la 2 menos 3. Eso sería logaritmo en base a un cuarto de menos 3. Y yo ya sé que esto no existe. Entonces, no hay intersección con y. Y con x, pues igual a 0. Y aquí pasa algo curioso. Tengo un logaritmo igualado a 0. ¿Puedo igualar bases? ¿Puedo igualar los logaritmos?
De hecho, sí se puede, pero es como hacerlo por otra forma. Mi recomendación es que si ustedes tienen logaritmo igual número o logaritmo igual a otro valor diferente que no sea esa misma base, o exponencial donde tengo un número y otro número que no tengo forma de igualar bases, es siempre usar la bicondicional. ¿Alguno se anima a decirme cómo va a quedar aquí la bicondicional? ¿Cómo me queda cuando lo pase a exponencial? 3 elevado a la 0. ¿Por qué 3 elevado a la 0? No, perdón, un cuarto elevado a la 0. ¿Un cuarto elevado a la 0? Igualado a x, a x a la 2 menos 3. Igualado a x a la 2 menos 3, exactamente. Bajo la base y le doy vuelta. Así me lo aprendí yo en el cole y estamos hablando que eso fue hace cualquier cantidad de años. Le doy vuelta a estos dos y pues se me quedó en la memoria, entonces siempre lo explico así porque a mí me sirvió bastante. Siempre lo puedo trabajar así, bajo la base y le doy vuelta a esos dos. Entonces me queda una ecuación ya exponencial. Un cuarto a la 0, cualquier número a la 0, ¿cuánto da? 1. 1. 1 es igual a x a la 2 menos 3. Entonces 4 es igual a x a la 2. Entonces puedo sacarle la raíz, pero recordar que sale el más menos. Perdón, de 4, ¿verdad? Es igual a x, entonces más menos 2 es igual a x. Eso quiere decir que hay dos intersecciones, 2,0 y menos 2,0. Entonces, así se aplica la bicondicional, siempre que tenga algo igual a algo que no sean de la misma base, que no tengan la misma base, ¿ok? No sé si los dos compañeros que al inicio me dijeron que esa parte les costaba, ya les quedó un poquitito más claro. Sí, profe, creo que entiendo un poquito mejor. Igual me sigue enredando un toque, pero Es de practicar, hay que sentarse obligatoriamente a hacer, porque si no, como que no se le termina de pegar a uno, ¿verdad? Sí, sí es, vamos a ver. Necesitamos, bueno, pues la cuestión de la intersección con y, si yo cambio las x por 0, vean que ya yo sé que este primer logaritmo me va a causar problemas, porque me va a quedar un argumento menos 3, entonces no hay. Si yo quiero, pues puedo probarlo con la calculadora y ver que no hay. Me voy a enfocar a la intersección con x. Entonces, igualamos a 0. El problema es que yo tengo 3 logaritmos. Y yo quiero tener un logaritmo en base 2 igual a un logaritmo en base 2, pero solo 2 de ellos, no me sirve tener 3. Entonces, hay varias estrategias para hacer esto. ¿Ustedes cómo lo harían? Por la aplicación de leyes de logaritmos, al ser un menos, lo pongo como un divisor. Exactamente, esa es una posible forma. Una posible forma entonces es juntar estos dos, como hay una resta, poner los argumentos como fracción. El que está sumando numerador y el que está restando denominador. Otra posible forma, ¿cuál sería? Entonces vean que ya aquí tenemos la primera, que sería, si yo tengo logaritmo en base A menos logaritmo en base B, eso es logaritmo de A sobre B. Esa sería una posibilidad. ¿Quién me dice otra forma de hacer esto? La otra sería una multiplicación ¿Cuál? de logaritmos de 2x más 1 por 4. No, pero este 2x más 1 está con resta. Ah, Entonces, aunque haya en medio de ellos dos una suma,
hay un problema y es que ese primer logaritmo que le estás diciendo tiene una resta. Entonces, como tiene resta, obligatoriamente eso sería denominador. Por ahí la compañera estaba diciendo algo más. Una de las chicas. Profe, ¿se podría pasar entonces ese negativo al otro lado y multiplicar el de 4 con x menos 3? De hecho, esa es mi forma favorita. Así me evito usar fracciones. Yo puedo pasar el negativo para que así todo quede positivo. Y hago la multiplicación de argumentos, aplico la propiedad de la suma. No significa que una esté más buena que otra. Ustedes pueden usar cualquier técnica. Pero a mí en lo personal me gusta esta dos. De hecho, hay una tercera forma. La tercera forma es combinar la propiedad de la resta y la propiedad de la suma. Por ejemplo, yo aquí tengo 3 logaritmos. Este está positivo, este está negativo y este está positivo. Entonces, este es numerador, este sería denominador y este sería numerador. Entonces, una tercera forma de hacerlo es ver eso como un único logaritmo, en donde lo que tiene suma es numerador y lo que tiene resta es denominador. Ahí. Y eso me quedaría igualado a 0. Y aquí podría trabajarlo como el ejemplo anterior, aplicando la bicondicional. Entonces tenemos 3 formas distintas de hacerlo. Yo lo voy a hacer por la forma 2. Si alguno prefiere, puede hacerlo con la forma 1 o con la forma 3. Es indiferente, se llega a la misma respuesta. Entonces, nuevamente, en mate no hay una única manera de hacer las cosas. Yo voy a dejar todo lo que estaba positivo del lado en donde estaba. No sé, hoy estoy cambiando todos los signos. Necesito ahí que vayan revisando que los voy poniendo bien. Y paso el negativo para que me quede positivo. Y aquí aplico la propiedad de la suma, que significa que puedo verlo como un único logaritmo con sus argumentos multiplicándose. Y aquí ya puedo cancelar los logaritmos. Y me queda, con este 4 lo puedo distribuir, ¿verdad? Me quedaría entonces que 4x menos 3, si distribuyo el 4 sería 4x menos 12 igual a 2x más 1. Entonces, 4x menos 2x sería 2x y 1 más 2 es 13. Entonces, x vale 13 medios. Y si yo voy y pruebo, sí me funciona como intersección. Entonces, no es la única forma de hacerlo. Aquí tenemos otras 2 formas de hacerlo. De hecho, siempre hay más, pero ustedes escogen con cuál método se sienten más cómodos. ¿Ok? Por ahí les dejo esas otras 2 formas para que ustedes luego lo intenten. Siempre es importante en logaritmo probar la solución, que de verdad ustedes puedan llegar y cambiar sus x por ese valor para ver si realmente les da 0. Cambiar x aquí, cambiar x aquí. Porque en algunos casos puede ser que ese valor esté fuera del dominio. Entonces, como recomendación, siempre probar por ahí. ¿Ok? Ok. Ahora tenemos ejercicios de reescritura. Estos casos, nuevamente, tengo que tener las propiedades a mano y saberlas usar. A veces creen que por tener las fichas o llegar al examen, imprimir simplemente las fichas y tenerlas al lado, que ya van a poder hacer todo y eso es falso. Hay que saber usarlas.
Hay que saber interpretarlas. Por eso es importante practicar. Entonces, en los ejercicios de reescritura, yo tengo que aplicar diferentes propiedades para lograr hacer lo que me piden. Este es el último tipo de ejercicios, donde yo tengo un logaritmo con varias cosas adentro y a mí me piden reescribirlo de una forma más sencilla como sumas y restas, como diferentes términos. Entonces, en este caso me están diciendo que ese logaritmo que tiene varias cosas adentro lo puedo ver como la suma o resta de 3 expresiones que sean un monomio y 2 logaritmos. O sea, tengo que verlo como 3 cosas. Un monomio y 2 logaritmos. O sea, como 3 términos. Esto, chicos, es muy importante para cálculo. Cuando ustedes estén en cálculo y les pongan el título derivación logarítmica, voy a volver en sus peores pesadillas. Por lo menos mi voz, que es lo que siempre escuchan. No, cuando les pongan ese título, chicos, desempolven el cuaderno. Vuelvan a repasar estos ejemplos porque es justamente lo que necesitan para poder hacer la derivación logarítmica, ¿ok? Entonces, tenerlo ahí a mano, no botar el cuaderno de precálculo, porque dependiendo de lo que vayan a ver, la materia de precálculo les va a servir muchísimo, ¿verdad? Entonces, empecemos con las transformaciones. Acá no es válido cancelar nada porque yo no tengo una ecuación. A veces hacen cosas raras, empiezan a cancelar cosas o pasar cosas a otro lado, pero es que no existe otro lado. Aquí lo único que puedo hacer es como ir maquillando la expresión, irla cambiando, pero yo no igualé a nada, entonces no puedo como cancelar nada, ni pasar a restar nada, ni pasar a sumar nada, porque no existe como ese otro lado del igual. Lo único que voy a ir haciendo es maquillando, voy a ir transformando. Entonces, de todas las propiedades que tenemos, ¿cuál sería la primer propiedad que ustedes aplicarían? La resta. La resta. O sea, Ajá. ¿Compañera? Murió. Bueno, la resta es justamente, ¿verdad? Por ahí ya seguro como la interrumpí. Tengo que usar la resta. ¿A qué se refiere? Que esta división me tiene que recordar una propiedad del logaritmo que nos dice que un logaritmo de a sobre b lo puedo ver como logaritmo de a menos logaritmo de b. Las propiedades se pueden usar en una dirección o en otra. Entonces, como yo tengo esa división, puedo separarlo en 2 logaritmos. El numerador queda sumando y el denominador queda restando. Ok. Ahora, ¿qué podemos hacer? Profe, yo podría ahí, para quitar la raíz, elevarlo a 1 sobre 7, el Ajá. primero. Exactamente. Como yo tengo esta raíz, puedo usar otra propiedad, pero de exponentes, ¿verdad? Aquí se combinan las dos. ¿Qué esa de exponentes dice? Raíz enésima de a a la m es a a la m sobre n. Entonces, como está diciendo el compañero, yo puedo llegar y ver esto como logaritmo en base 2 de. Y bueno, este exponente 7 va a afectar a este de aquí y a este de aquí. Me afecta a ambos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque hay otra propiedad que dice, si yo tengo, en este caso, usando esta misma, si yo tengo raíz enésima
de a a la m por a la n, bueno, no a la n, pongámosle z. Entonces puedo combinar con otra propiedad que, bueno, esto sería a a la m por a la z a la n, ¿verdad? Bueno, y las bases no necesariamente son iguales. Voy a ponerle aquí un b. Entonces, cuando yo tengo multiplicación, este exponente se distribuye y queda a la m, ahora aquí es así, a la m por 1 sobre n por b a la z por 1 sobre n. Pero la multiplicación se hace en línea, entonces queda a la m sobre n por b a la z sobre n. Entonces, hay todo un análisis para poder decir que ese denominador 7 se lo puedo poner tanto al 3 como al 5, que es todo esto que acabo de hacer acá. Entonces, eso lo puedo ver como x a la 3 séptimos, pero también 1 menos x a la 5 séptimos, afectando a los dos. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Profe, ¿no puedo pasar las primeras multiplicaciones estas a logaritmo de x de 3 séptimos más logaritmo de 1 menos x 5 séptimos? Exactamente, lo puedo aplicar la propiedad de suma. Entonces nos va a quedar el logaritmo en base 2 de x a la 3 séptimos más logaritmo en base 2 de 1 menos x a la 5 séptimos menos logaritmo en base 2 de 2 a la x, que ahí aplicamos la propiedad que me dice que si tengo logaritmo de a por b, eso es lo mismo que logaritmo de a más logaritmo de b. Exactamente. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Los exponentes de... bueno, los exponentes los podría pasar adelante. Exactamente. 3 séptimos por logaritmo en base 2 de x más 5 séptimos por logaritmo en base 2 de 1 menos x por logaritmo en base 2 de 2. Ahí apliqué la propiedad que me permite bajar todos los exponentes, que lo que me dice es que si tengo logaritmo de a la n, es lo mismo que n por logaritmo de a, ¿verdad? Vean el montón de cosas que hemos usado, teóricas. Ahora, ¿qué más puedo hacer? El ejercicio me pedía 3 expresiones, un monomio y 2 logaritmos. ¿Qué más me falta? Profe, el logaritmo en base 2 de 2 que es igual a 1, ¿no? Exactamente. Que eso es otra propiedad. Y menos x por 1, pues sigue siendo menos x. Y esta sería la respuesta final, donde tengo 2 logaritmos y un monomio que sería la x. En ese último paso, usamos la propiedad que nos dice que logaritmo en base a de a es 1. Entonces, vean la cantidad de teoría que hay que usar para estos ejercicios. Ustedes tienen las fichas, no se conformen a, ok, yo tengo las fichas, entonces va a salir el ejercicio. No necesariamente. Hay que practicar, hay que hacer para lograr estos ejercicios, ¿verdad? Entonces, para terminar, vamos a terminar con este último ejercicio.
Hoy nos alargamos un poquitito, pero es que es la materia de 2 semanas, ¿verdad? Como habíamos sacado un día para practicar, se nos acumularon las 2 semanas. Entonces estamos terminando un poquitito más tarde, pero espero que no sea problema, chicos. No, No, Profe. No. sí, ok. No, profe, esto es mejor. Y es que justamente mi idea era, y lo habíamos discutido ya, que como era el examen, haberlo acomodado de esta forma. Ok, entonces tenemos eso de ahí. Vamos a empezar a reescribir. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer primero? otra vez la red. División. Ajá, vean chicos, ustedes no tienen que ir justificando lo que van usando, pero como sugerencia, cuando empiecen, escriban a la par qué propiedad van a usar. Eso les va a ayudar un montón a memorizarlo. Aquí voy a usar la propiedad que si yo tengo logaritmo de a sobre b, entonces eso es logaritmo de a menos logaritmo de b. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de x por x menos 2 a la 6 menos logaritmo natural. Vean que es ln, no in. Cuidado con que me cambien esa L por una I. No sé por qué tienen, bueno, no, sí sé por qué tienen esa costumbre. Porque en la calcu parece una I, pero es una L. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Profe, qué buen detalle ese. Yo pensaba que era una L, una I. Sí, tienen esa costumbre y vieras que es complicado cuando llegan a cursos mayores y el profesor está preguntando algo y ustedes dicen IN. Los vuelve a ver con una cara en H, ¿verdad? Entonces cuidado con eso, es LN, logaritmo natural, ¿verdad? Ok, ¿qué más hacemos? Hay multiplicaciones, entonces se hacen sumas. Exactamente, de hecho hay 2 multiplicaciones, ¿verdad? Tengo esta y tengo esta. Entonces, cuando yo tengo logaritmo con una multiplicación adentro, eso es lo mismo que sumas de 2 logaritmos. Eso quiere decir que esto lo puedo separar como logaritmo natural de x más logaritmo natural de x menos 2 a la 6 menos logaritmo natural de más logaritmo natural de raíz de x a la 2 menos 4x menos 21. Pero hay un cuidado. Este menos afectaba a todo el segundo logaritmo. Entonces, cuando yo separo este logaritmo en 2, ese menos afecta a ambos. Entonces, tengo que tener cuidado cuando hago separaciones y tenía un menos adelante. Ese menos afecta a todo. ¿Ok? Eso es muy importante, póngalo ahí como una nota. Siempre que yo tengo un menos y separo el logaritmo que lo seguía, ese menos afecta a todo. Ok, ¿qué más hago? Profe, el 6 de exponente se puede pasar para adelante. Ajá. ¿Qué más? La raíz pasa a ser exponente un medio. Ajá, entonces vamos a anotarlo por aquí. Esa raíz yo lo puedo ver como x a la 2 menos 4x menos 21, todo a la 1 medio. ¿Y qué puedo hacer con ese 1 medio? Pasarlo al frente también. Lo puedo pasar al frente. Entonces, si yo quiero este paso, me lo puedo brincar. Si yo veo que esto es un exponente 1 medio, de una vez lo puedo pasar al frente. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Profe, el logaritmo natural de es igual a 1, ¿no? Exactamente. Entonces nos va a quedar logaritmo natural de x
más 6 logaritmo natural de x menos 2. Y voy a distribuir el menos. Menos 1 menos 1 medio logaritmo natural de x a la 2 menos 4x menos 21. Pareciera que ya está, pero el ejercicio pide que separemos como suma, resta, multiplicación o división de 4 expresiones logarítmicas cuyo argumento sea lineal y una constante. ¿Están Profe, pidiendo? esto Ajá. era lo que le iba a preguntar. En esta parte de la reescritura siempre nos van a pedir, digamos, cosas diferentes, por decirlo así, para llegar a lo último. Exactamente, depende del Ok. ejercicio. Ok. Entonces, vean que me están pidiendo que llegue a 4 logaritmos y una constante, en este caso. La constante ya sé que es el menos 1. Constante quiere decir que es un número real. Pero me está pidiendo 4 logaritmos y yo solo tengo 3. Pero hay una pista. Y es que me dicen que los logaritmos tienen que tener argumentos lineales. ¿Qué hay que hacer? Factorizar el polinomio. Factorizar la que se puede factorizar. Entonces, normalmente cuando les haga falta un logaritmo, como aquí que piden 4 y tenemos 3, es que hay alguno que tiene un argumento factorizable. Eso también anótelo así bien en grande, en rojo, porque son de las cosas que se les olvidan. Este argumento se puede factorizar. X, 7 y 3, y para que me dé negativo, el 7 negativo. Entonces, x a la 2 menos 4x menos 21 se puede ver como x menos 7 por x más 3. Entonces, eso quiere decir que yo esta expresión la puedo ver como logaritmo natural de x más 6 logaritmo natural de x menos 2 menos 1 menos 1 medio por, ¿y cómo me va a quedar separado ese logaritmo? Logaritmo natural de x menos 7 más logaritmo natural de x más 3. Exactamente, y si quiero le distribuyo el menos 1 medio. Si quiero lo dejo así, o si quiero le distribuyo el menos 1 medio. Cualquiera de las dos formas serían respuestas válidas. Entonces, si yo quiero, repito, no hace falta, ya llegué a lo que me pedían, ya llegué a los 4 logaritmos y a la constante. Si yo quiero, distribuyo, o si quiero, no distribuyo. Eso les queda, digamos, a ustedes por escoger. Y esta sería la respuesta final.